Muy buen día, compartimos esta viernes 14 de agosto con la grata presencia de nuestra diputada nacional, Sofía Brambilla. Muy buenos días. Buen día, buen día. Gracias por lo de nuestra diputada nacional. Y son por Goyana será además. Por Goyana y porque obligatoriamente deben representarnos a todos. Unos nos representan bien, otros no como lo esperábamos, pero ahí están, cuando son electas ustedes tienen esa obligación cívica de representarnos a todos. Bueno, los acompañamos como siempre por la 93.1, 92.5 para toda la microrregión Santa Lucía y desde Canal 29 de Goya Visión, Canal 10 de Goya. Sofía, estamos abriendo nuestro programa con vos y bueno, ¿cómo está esa labor parlamentaria? ¿Cómo es la participación de un diputado correntino dentro de una Cámara que tiene mayoría oficialista? Muchas gracias por el espacio. Ha sido un año complicado para todo el país, para todo el mundo. Esta pandemia que nos ha llevado a encerrarnos nos obligó a buscar nuevas formas de seguir moviendo el trabajo, de seguir en contacto y por supuesto para los que estamos en política mucho más en esta crisis. Fue un debate grande cuando empezó la cuarentena y el aislamiento, un debate entre los legisladores sobre si debíamos estar presentes en el Congreso. Ustedes saben que los diputados somos 257 representando a los distritos de todo el país de manera proporcional a la cantidad de habitantes, entonces tenemos diputados desde Salta hasta Tierra del Fuego y eso implicaba que teníamos que viajar desde distintos puntos del país con el riesgo de no solo de contagio sino de transmisión del virus. Yo lo consideré desde el principio un servicio esencial para mí. Si los médicos y los policías tenían que ir a trabajar, si un cajero de supermercado, una cajera de supermercado tenía que ir porque la alimentación era un servicio esencial, el Poder Legislativo para mí también tenía que ser declarado un servicio esencial y teníamos que estar en el Congreso, aunque sea encerrándonos, ¿no? En los hoteles cercanos al Congreso, pero me parecía importante que estemos al pie del cañón trabajando en esta situación difícil. No se interpretó así en su mayoría, sobre todo por decisión del presidente de la Cámara, Sergio Massa, que es quien debe convocar al Congreso, más allá de los pedidos de sesión. Si no tenemos número, nosotros como oposición no tenemos los números. Y entonces el Poder Ejecutivo resolvió por la urgencia y la emergencia prácticamente gobernar por decreto. Sofía, tantos temas de los que podríamos conversar, pero hoy ya UNICEF te da que el 62% de los niños en la Argentina son pobres y un 20% está debajo de la línea de la indigencia. Tenemos muchas conferencias del doctor Facundo Manes donde hace hincapié en lo fundamental que es la alimentación en la niñez, lo que representa la educación. Bueno, esta crisis que ha agravado todos los problemas que teníamos, ¿qué están haciendo ustedes? ¿Cuál es el camino? ¿Cómo se puede mitigar eso? Bueno, nosotros desde el Congreso encontramos la manera de trabajar mediante las plataformas virtuales. Empezamos a crear un sistema que creo que fue rápido, no es lo ideal, pero es lo que se podía hacer, el sistema virtual y por plataforma. Se creó todo un sistema para sesionar de manera remota. Desde el Interbloque Juntos por el Cambio presentamos más de 1.000 proyectos en esta cuarentena, ya deben ser como 1.500. La mayoría tendientes no solo a la cuestión sanitaria, sino a la cuestión económica. Nosotros, por supuesto, al no ser gobierno, no depende de nosotros las medidas nacionales, pero sí tratar de aportar ideas y proyectos para paliar la crisis económica, sobre todo para el sector productivo. Así que estuvimos abocados en esa elaboración durante los meses de encierro, pero trabajando constantemente de manera virtual.
La verdad es que es una situación muy difícil y acompañamos en su primer momento la estrategia del aislamiento, pero después empezamos a cuestionar mucho la prolongación de estas medidas, porque fíjense que tampoco estamos logrando evitar los contagios y al final lo que hicimos fue prolongar en el tiempo una crisis que prácticamente pensamos iba a ser inevitable. A medida, o sea, los contagios no progresaron al principio porque nos encerramos en nuestras casas y era lógico que no iba a estar. En el momento en que se empezaba a flexibilizar la situación, los contagios iban en aumento. Y los países europeos que nosotros nos comparábamos, o el presidente nos comparaba, de que no teníamos el mismo nivel de contagios, lo pasaron a esto en 2-3 meses. Nosotros llevamos 160 días y todavía parecería que falta, y estamos recién empezando a llegar, o si se quiere, como al pico o al máximo nivel de contagios. Ayer escuchaba la radio y decía, bueno, hoy finalmente llegamos a ser Suiza, cuando el presidente comparó que no teníamos la misma cantidad de contagios. Sí, todo una cuestión muy difícil, tiene un denominador común que es el hastío de la gente. Ya cuestiones, se habla de la pandemia psicológica que nos ataca a todos, por factores económicos, por factores profesionales, por el mismo encierro, y afecta muchísimo a los jóvenes. Pero volvamos al tema de la niñez y, por ejemplo, hay datos de esta semana, la industria láctea bajó su producción un 10%, lo cual y también cayó el consumo en una situación de crisis, de hambre, de tanta necesidad. ¿Cómo se plantea y qué importancia tiene la leche en todo el esquema alimenticio de la infancia? Bueno, con respecto a la infancia, la verdad es que la suspensión de las clases y también la posibilidad que se daba en las escuelas de otorgar los alimentos a los chicos que concurrían, creo que también impactan en cómo están viviendo hoy las familias la situación. Si bien en nuestra provincia se siguen entregando las cajas de alimentos a las familias de manera regular, yo pude retomar la recorrida en los barrios y también en la zona rural, donde justamente me contaba una directora de escuela ayer que recibió un mensaje del Ministerio de Educación, que tienen intenciones de retomar las clases de a poco, pero sobre todo en el campo, donde no hay contagios. En principio, cuán importante es que los chicos de la zona rural vuelvan a la escuela, porque además no tienen otras actividades, y ahí comen y ahí se educan, están atendidos. La parte, de transferencia de ingresos, me parece que el gobierno en eso está poniendo el acento a través del IFE, medida que la verdad es que como politóloga y como especialista en políticas sociales a veces me da un poco de temor. Si bien los programas de transferencia de ingresos son buenos, no pueden ser permanentes y menos usados como los usa este gobierno. Cuando escucho al ministro Arroyo hablar del ingreso ciudadano, de transformar este IFE en un ingreso definitivo y ciudadano para más de 4 millones de argentinos, a mí me genera cierto ruido, porque entregar dinero a cambio de nada, o sea, por el hecho de ser pobre, si bien estoy de acuerdo que por supuesto la gente necesita un ingreso, pero más de acuerdo en que la gente debe aprender a ganarse el ingreso, y creo que la forma en que este gobierno ha hecho política en gestiones anteriores a mí me genera cierto temor de que este IFE haya venido para quedarse. Creo que tiene que ser una situación transitoria por la emergencia que estamos viviendo, pero hacerlo como política de Estado, como un programa permanente, sin contraprestación, nos va a perjudicar mucho a la hora de fomentar la cultura del trabajo y que la gente pueda salir a buscar un incentivo para trabajar, sobre todo si este ingreso se da en la situación en que la gente no tiene que tener trabajo para... Ahora, vos como diputada Juntos por el Cambio, con origen en el PRO, ¿cómo ves la generación de trabajo, la posibilidad de generar trabajo en este contexto donde la presión tributaria es tremenda? Un productor de soja
recibe un dólar de 42 pesos por su producción y el que le vende el insumo le dice, para mí el dólar vale 130 y le cobra el insumo en función de eso o los repuestos de sus máquinas. Hay todo como una dicotomía total en lo que es el objetivo de quién va a generar empleo que sea en blanco, cómo podés invertir, cómo podés incorporar personas en este contexto. ¿Cuál es tu visión? No, claramente la carga impositiva que tiene este país es contraproducente al incentivo de generar empleo, ¿no? Porque juega en contra. Es carísimo formalizarse en el mercado laboral y tener una pyme y tener todos los empleados en blanco, porque la misma carga impositiva hace prácticamente insostenible la estrategia. Hoy justamente ayer en una nota nuestro presidente de bloque, Cristian Ritondo, ante el comentario de que había que castigar aún más fuerte a quienes despedían gente, sí, sí, ¿no? Y que dure cuánto tiempo sea necesario la doble indemnización. Exactamente, entonces y si ponemos esa multa, si se quiere, en restarle a la carga impositiva, o sea, es decir, que era parte de lo que yo pensaba con el IFE, si esa plata la destinamos en todo caso a disminuir los aportes patronales, o sea, que el empleador no tenga que pagar tanto aporte patronal, o sea, si el Estado va a gastar millones en una transferencia a la gente, ¿por qué en vez de hacer ese gasto, hacemos esa menor recaudación de parte de los empleadores y lo asumimos como un costo, pero para incentivar el empleo? A ver si se entiende. En vez de largar esa plata que no tenemos y emitir dinero para darle a la gente, pongamos en el presupuesto que vamos a recibir menos de aportes patronales para poder incentivar la generación de empleo. Y en todo caso, si hacemos el IF, si hacemos un ingreso ciudadano o un programa de transferencia, que eso sea compatible con que las empresas puedan contratar y como una especie de ATP, diríamos, y darle como en parte pago, pero que los beneficiarios tengan que trabajar, tengan que ir a trabajar a algún lado. A mí realmente el plan Jefas y Jefes del año 2001, 2003, realmente me pareció una buena política. Después, como en este país se desarma todo y se tergiversan las cosas, las organizaciones sociales terminaron haciendo ejércitos de personas, diríamos, que estaban cooptadas por recibir el plan Jefas. Te digo que voy a repetir algo que siempre digo acá, no porque estés vos, sino porque yo lo digo siempre. Después me van a decir, ¿por qué no dijiste cuando estaba Sofía? Todos esos planes que Cristina le dejó a Mauricio, 240.000, Carolina Stanley le sumó 150.000 más, lo cual también te lleva a ese problema esencial. Evidentemente vos tenés la realidad social que te empuja, la necesidad, y es imposible cortarlo. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. El único recurso que tiene hoy el gobierno es la maquinita fabricando aloncitos, todo lo que puede, todas las horas del día, todos los días del año. Es decir, estamos emitiendo sin ningún valor. Todos los problemas que hay los tiene que solucionar el Estado de los distintos impactos económicos y sociales. Pero, ¿y si todo lo hacemos con emisión y no hay recursos genuinos y no hay ¿cómo desatamos ese nudo? No, es sumamente complicado. No soy economista. Sí te puedo decir en el caso de la gestión de Stanley, que hizo algo importante y que tenía que ver con desarmar esta lógica de las personas dependientes de un plan, era que la contraprestación de Argentina Trabaja y Ellas Hacen, que era una contraprestación laboral, la transformó en una obligación de terminar como la carrera educativa. O sea, si estaba haciendo la primaria, sí, y la dejó terminar la primaria, terminar la secundaria, porque la idea era darle herramientas de educación que les permitan ingresar a un trabajo un poco más calificado, porque está probado que a mayor educación el nivel de trabajo que uno puede obtener es de mayor calidad. Obviamente que el problema en nuestro país tiene que ver con el trabajo negro, con la falta de formalización del trabajo y la cantidad de evasión que se tiene,
que también tiene que ver, ¿no? Y como te repito, no soy economista, pero a raíz de las altas tasas impositivas que se cobran en este país, que desincentiva la formalización. Sí. Parecería que hay una rosca que sí, bueno, y si me arriesgo a bajar la carga tributaria para incentivar el trabajo, eso puede generar mayor trabajo y mayor ingreso al Estado. Pero no sé si está. Yo creo que si vos hablás de solamente menciones en la Cámara de Diputados, reforma laboral o flexibilización, bueno, nosotros no lo pudimos literalmente hacer. Diría la tribuna, te sacan a bolsazos. Nosotros no lo pudimos hacer, fue una deuda que nos quedó del gobierno de Juntos por el Cambio. ¿Por qué? Porque también la fuerza del sindicalismo en nuestro país, la asociación sindicalismo política, es tan fuerte y está tan arraigada que no hay manera, y se interpreta así, ¿no? Por supuesto, se interpreta que la flexibilización es mala palabra y que va en detrimento de la clase trabajadora. Quienes obviamente estamos en este espacio político pensamos que no es así, que al contrario, o sea, una flexibilización permitiría mayor incentivo a los empresarios quieren producir, quieren generar y para eso necesitan mano de obra y eso traería contratación. No estamos hablando de explotación laboral, estamos hablando de permitir cierta posibilidad de manejo en base también a la producción. Pero bueno, es muy difícil en este país donde no el presidente reconoce a Moyano como un sindicalista ejemplar y donde los sindicalistas están sentados en esos lugares como cual monarcas, es muy difícil generar las transformaciones. Muchos errores tuvimos en la gestión, pero muchos también fueron cosas que en nuestro país están sumamente arraigadas al sistema y son muy difíciles de batallar. Nosotros en los 4 años nunca tuvimos mayoría en el Congreso y fue una negociación constante. Hoy, por supuesto, tampoco la tenemos lamentablemente y tenemos un sector que viene del peronismo en el medio, ¿sí? Estamos oficialismo, oposición y un sector que tiene que ver con el bloque federal, los cordobeses, los misioneros, el mendocino Ramón, o sea, tenemos un bloque del medio que le está haciendo muy funcional al oficialismo y que nos dificulta poder hacer contrapeso a las medidas que plantea el gobierno. Sí, todos los detalles de ese manejo y tal vez no con la misma intensidad en la Cámara de Diputados como sí lo es en la de senadores, al tener el presidente la lapicera que define los fondos. No, y en el Senado tienen mayoría automática. Disciplinan totalmente, es decir, muy bien, tenemos toda una serie de problemas y cuestiones. Me pongo en el lugar del ciudadano trabajador, honesto, aquel que tiene su empresa, trabajó 40 años, en muchos casos 2 y 3 generaciones dentro de la misma actividad, hoy están en crisis, la incertidumbre de qué es lo que se viene. Entonces sabemos de lo poco que se puede hacer, digamos, dentro de ese contexto político, pero ¿cuál es tu visión y cuál es tu palabra para mucha de esa gente que te votó, que votó la propuesta de ustedes? De hecho fue más de un 40% de la población y que necesita que ser escuchado y tener alguna luz al fondo del túnel. La manera que nosotros encontramos de escuchar justamente a los sectores productivos del país durante la pandemia fueron empezar a reunirnos con cámaras, con asociaciones, con confederaciones de todos los sectores productivos. Creo que pasamos por todos los sectores productivos y económicos del país. Digo, la construcción, las economías regionales, el turismo, las cámaras inmobiliarias. Escuchamos desde el bloque y desde el interbloque, pero particularmente desde el bloque PRO, a todos los sectores, y de esas reuniones fuimos tomando ideas para presentar los proyectos. Lamentablemente hacemos una resistencia en el Congreso que se nos hace cuesta arriba por el número que tenemos. Esto tiene que ver mucho, lamentablemente, con la negociación política, pero mucho más con la matemática. 116 no es 129,
y somos 116 diputados del interbloque, necesitamos 129 para dar quórum, 129 para aprobar un proyecto y lamentablemente no logramos llegar a ese número. ¿Por qué? Porque también, como dije recién, el peronismo del medio, ese peronismo como si se quiere, que no está ni con un lado ni con el otro, ni con el oficialismo ni con la oposición, termina siempre trabajando con el oficialismo. Así que en realidad estamos en un proceso de resistencia, o como te comentaba recién fuera del aire, lo que nos planteamos muchas veces lamentablemente es que ellos tienen el número para aprobar lo que quieren. Y cuando nosotros entramos a negociar, lo que tratamos de sacar es el mejor proyecto posible, no el proyecto que nos hubiera gustado sacar a nosotros, pero que si lo dejábamos de manera original sin negociar, lo sacaban peor, diríamos, de lo que nosotros hubiéramos querido. Entonces todo ese trabajo por detrás, obviamente que no se ve y obviamente que tampoco a la gente tiene por qué interesarle, pero realmente uno ve un proyecto del oficialismo y quiere agarrarse la cabeza, y entonces después cuando en las comisiones se arreglan, se tratan de negociar artículos, de flexibilizar, de alivianar algunos artículos que sabemos que a nuestro electorado les pueden caer muy mal. Entonces aceptamos acompañar el proyecto. ¿Por qué? Porque hubo otros artículos originales que eran irreproducibles y ese trabajo final no se ve, y por ahí después termina diciendo ¿y por qué los diputados de Juntos por el Cambio acompañaron este proyecto? Porque el proyecto original era una barbaridad. Entonces muchas veces cuando discutimos que no queremos acompañar o que por qué acompañamos tal cosa, o quienes no estábamos en la comisión que trabajó el proyecto, hay comisiones, yo no estoy en la comisión de legislación del trabajo, no estoy en presupuesto. Entonces cuando vemos un proyecto decimos, ¿y esto? O sea, no es lo ideal, y nos dicen, no, el original era peor. Ideal sería si nosotros fuéramos gobierno, si tuviéramos mayoría y pudiéramos hacer los proyectos que a nosotros nos parecen. Hoy estamos en una situación donde tratamos de cuidar a nuestros sectores productivos de la mejor manera, no de la manera ideal, pero con los números que tenemos adentro del Congreso. Lamentablemente, y la mayoría de los argentinos, obviamente por errores de nuestro gobierno, eligió este gobierno actual, y es lo que nos toca hoy vivir. En todo caso, tendremos que, por supuesto, que el desafío de Juntos por el Cambio es presentar una propuesta superadora y no votar en contra, o que la gente vote porque no está de acuerdo con este gobierno para el año 23. Tratar de aprender de los errores que cometimos y decir, bueno, acá hay una propuesta superadora a nuestro espacio, pero hoy tenemos que lidiar con este gobierno, con estas formas, y les aseguro que desde el interbloque hacemos lo mejor posible por eso digo, dista de lo ideal, pero es lo que podemos hacer. De lo que se ve en el escenario político actual, la reina Cristina maneja todo dentro de eso, te maneja la Cámara de Diputados y lo que ella quiere. Alejandro Borenstein la otra vez hizo una referencia en su columna de los domingos a Moria Kazan, como que era un sketch de Cristina, muy bueno, de cómo, por dónde se pasa todas las cosas que no le gusta a Cristina y las impone. Eso es una realidad. Tenemos un presidente, dice, los empresarios son unos miserables, que el mafioso Hugo Moyano es un sindicalista ejemplar, y tenés en contra como Eve Bonafini, y te dice hablar con el sector productivo es como acostarse con cocodrilo. ¿De dónde van a salir los dólares que necesita este país? ¿Quién va a producir? ¿Cuál es la propuesta? Ese es el gran muro, el paredón al que chocamos nosotros. ¿Qué papel crees que pueden desempeñar ustedes? ¿Cuáles son así los sueños que pueden tener ustedes de llevar la voz de toda esa gente al Senado? ¿Y qué posibilidades de buscar una salida en común en cosas muy elementales? Educación, salud, seguridad, el conocimiento, y ese conocimiento aplicado a la producción. ¿Qué chances tienen? ¿Qué ilusiones tienen ustedes? Nosotros claramente nos tenemos que preparar para el 23
y volver a recuperar el proyecto que teníamos de país y hacer propuestas en base también aprendiendo de los errores, como te dije recién. Es muy difícil. Hoy está sirviendo mucho el freno, y a propósito de eso, la marcha que se está organizando para el lunes 17 en todo el país. A Vicentín no lo frenamos nosotros, el proyecto de expropiación de Vicentín lo frenó la gente cuando salió a la calle a manifestarse pacíficamente y a frenar el atropello. Creo que nuestros 4 años de gobierno sirvieron además para recuperar, creo, el orgullo de país trabajador e integrado al mundo, como más allá, por supuesto, de nuevo, de los errores en la estrategia económica y el rumbo económico, que era muy difícil de pilotear, pero sirvió para que el país diga basta al atropello institucional. Me parece que eso hizo envalentonar a mucha gente que le costaba salir a la calle a manifestarse, y sin embargo esa práctica democrática se adquirió y cada vez con más fuerza. Vicentín no lo íbamos a poder frenar nosotros si entraba diputado, ¿sí? O sea, si bien estábamos conversando con estos legisladores del medio y viendo que cómo le iban a explicar a su electorado semejante barbaridad, pero no dependía de nosotros, solo era claro que no íbamos a acompañar el proyecto, sí. No lo íbamos a poder frenar si entraba. Por suerte no entró y se tuvo que dar marcha atrás por la movilización que hizo la gente. Entonces, si bien yo no promuevo, porque no me quiero comer una denuncia penal por incitar a romper el aislamiento. O que digan, o que dicen como le hicieron a Fernando Iglesias y a Patricia Bullrich, la causa los denunciaron por incitar a romper el aislamiento. Sí. Y como también hablábamos fuera del aire, que yo te comenté yo en esas marchas, o sea, yo no participo porque creo que hoy estoy en un lugar de funcionaria, de representante política, y esas me parece que son marchas maravillosamente de expresión ciudadana y que no necesitan a ningún político metido en la marcha, porque esto lo hace la gente con banderas argentinas. Entonces de ningún modo a mí me parece meter el tinte, aunque esté de acuerdo, aunque acompañe, aunque me sienta parte de ese movimiento. Hoy estoy en otro lado y tengo otras responsabilidades y otra lucha, y la estamos dando desde otro lugar, desde el lugar institucional y formal del Poder Legislativo, pero ese momento es un momento ciudadano. Y creo que es lo que la gente tiene que hacer. Por lo otro, es lo que te cuento y es lo que estamos haciendo. Podemos tener proyectos maravillosos, no tenemos entrada. Las presidencias, las comisiones más importantes las tienen ellos. O sea, es un rogar constante, y estamos esperando que cuando se les ocurren ideas maravillosas como la reforma judicial o el impuesto a la fortuna, a ver de qué manera, primero tratamos de decir no vamos a sentarnos a negociar, después nos dicen que pueden negociar sin nosotros en la mesa. Ese es el problema. Y entonces tenemos que aceptar entrar a charlar de algo que no hubiéramos querido charlar, pero que nos llevan a charlar. O sea, no. Entonces, de ahí tratamos de ver los artículos y decir, bueno, acompañaríamos, porque además eso le da fortaleza al gobierno cuando larga un proyecto que está aprobado o acompañado por todos los bloques, legitima, si se quiere, la acción, pero en el camino nosotros intentamos dejar una impronta o tratar de aliviar el tenor del proyecto, que sabemos que generalmente ataca y perjudica a nuestro electorado, como el sector de los jubilados, por ejemplo. Bueno, Sofía se puso muy animada la charla. Estás invitada para cuando quieras venir a conversar de esto y de todos los temas, y un poco como síntesis de esta charla, en tu experiencia en la política. Sabemos que hiciste las primeras armas en Buenos Aires, políticamente, digamos, y la experiencia organizativa del PRO acá en Goya, que apareció con un montón de gente que no estaba en la política, que no era digamos, buscar gente de otros partidos, reclutar de otras militancias políticas, sino gente que quería participar. ¿Cómo fue esa experiencia dentro del PRO? ¿Cómo están ahora? ¿Representan ustedes a esa sociedad que quiere trabajar, vivir en paz, producir, que trabajó toda su vida? ¿Cómo evaluás esta experiencia del PRO acá en Corrientes, que no es nada fácil? Sí, no es solo en Corrientes. El PRO surgió como un movimiento, y de hecho lo conversamos con Patricia Bullrich, que ahora es presidenta del PRO Nacional.
y donde la idea del PRO fue convocar ciudadanos de a pie, ciudadanos que nunca estuvieron involucrados en política, como por supuesto muchos que sí estuvieron en política y que venían de otras experiencias frustrados o insatisfechos o buscando algo nuevo y se metieron en el PRO, y tenemos esta diversidad. Bueno, si andaban buscando algo nuevo, no iban a buscar a Patricia Bullrich justo. No, bueno, por eso dije que a mí hay cosas que me sacan urticaria. Y Patricia tiene toda su historia y todo lo conocemos. No, por supuesto. No pero es justamente, digamos, todo un tema para conversar también de eso. No, por eso aclaré que hay gente que viene de otros partidos. Cristian Ritondo también viene del peronismo, o sea, tenemos mucha gente. Rogelio Frigerio también viene. Larreta mismo tuvo su historia también de paso por claro, pero Larreta es uno de los creadores del espacio. Creo que ese fue el origen y creo que es lo que es como la deuda pendiente. Nosotros, primero en realidad que mucha gente nos cuestionaba si el PRI iba a seguir existiendo si perdíamos la elección, porque decían que éramos, y es cierto, un partido que venía de ganar elección tras elección, que nunca habíamos perdido una elección y que eso iba a significar el fin del espacio. Claramente no, hoy tenemos representación, somos el tercer partido con representación en todos los distritos del país. En Corrientes estamos representados en 20 de los 25 departamentos, 22 departamentos ya en el próximo cambio, o sea, tenemos dirigentes en 22 departamentos, con lo cual el tema fue que nos tocó el enorme desafío de manejar la nación, la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, y no estábamos preparados, con lo cual la parte del espacio partidario se descuidó mucho en estos 4 años, como dicen, nos llevó puesta la gestión pública y la parte partidaria es como que quedó relegada. Entonces estamos en un proceso de reconstrucción. A mí hoy me toca ser presidente del PRO Corrientes porque el que era presidente, Raúl Schiavi, renunció para asumir en el Consejo Nacional nuevo del PRO y me toca estar a cargo en la provincia, no sabiendo cuándo va a haber renovación formal de autoridades por todo el problema de la pandemia, así que puede ser este año, puede que yo siga siendo presidente hasta el año que viene. Y entonces tenemos el desafío de a poco, la pandemia fue lo más urgente y sigue siendo como el tema principal. Creo que la gente no tiene ganas de hablar de estos temas cuando uno lo va a convocar, pero también, como estuvimos conversando recién, hay una necesidad de cuál es la propuesta, y bueno, tenemos que armar la propuesta para el 23 porque claramente esto no va a buen puerto. No quiero ponerme un viernes tan pesimista, pero los indicadores indican de manera negativa cuál va a ser la emisión constante, un proceso que aumente la inflación, mayor desempleo, mayor pobreza. Va a haber que prepararse. Argentina, de todos modos, es un país que ha demostrado la resiliencia y la capacidad de recuperarse. Y no es lo ideal, no es lo que queremos, creo que para nuestro futuro, vivir de crisis en crisis, pero es lo que nos toca. Pero creo que tenemos primero que cuidar la gobernabilidad y la democracia. Nosotros desde el Interbloque lo que estamos tratando de cuidar es la unidad, porque tenemos muchas diferencias y tratamos de mantenernos juntos para que el peronismo no se quede eternamente, el kirchnerismo, y nosotros podamos ser una alternativa en el 23 para cuidar a los sectores productivos, que son los que sacan adelante este país. Queda como tema propuesto para la próxima charla el papel político en las próximas elecciones que va a tener Corrientes, única provincia que elige gobernador. Elegimos senadores nacionales claves, fundamentales, pero fundamentales arrancando de Cristina Kirchner para su ansiado 2/3 de senadores. Sí. Es decir, de que el PRO, dentro de la alianza gobernante, al tener la presidencia de la Nación, tenía así como un lugar preferencial, por supuesto, y un espacio y una fuerza. Hoy tendrán que demostrarlo ustedes. Nosotros vamos a renovar con capacidad y con trabajo y con adhesión de la población. Exactamente, nosotros teníamos bajo el liderazgo de Mauricio el bloque más grande hoy de la oposición, tenemos más diputados que el radicalismo, y el año que viene renovamos la mitad del bloque. Eso va a ser un enorme desafío para nuestro partido, tratar de mantener ese número. Son 50 diputados PRO,
que va a haber que tratar de mantener. Y si no, en la negociación, al menos no que queden dentro del interbloque Juntos por el Cambio y no que se los lleve el peronismo a esos lugares. Bueno, pero vos sos diputada nacional, estás jugando allá en el primer plano, pero nosotros vamos a limitarnos a conversar para poder conocer a fondo tu pensamiento de nuestra realidad de Goya, de nuestra realidad de la provincia, porque va a ser la estrella política la provincia de Corrientes en el próximo escenario. Eso ya lo estamos viendo hoy y sin duda de que ustedes del PRO van a tener Sí, yo lo una converso ardua mucho tarea. con los dirigentes más importantes de nuestro espacio y ya lo saben y se los dije, acá el peronismo, el gobierno actual va a tener sus ojos puestos en Corrientes porque va a querer sacarnos uno de los 4 distritos que tiene Juntos por el Cambio en el país y bueno, creo que tenemos que todos cuidarnos y tratar de preservar, ¿no?, la provincia. Si bien no dudo de la excelente gestión que está haciendo el gobernador Gustavo Valdés, creo que es muy difícil, pero también sabemos que cuando el gobierno actual se pone una meta y baja los recursos, sí, lamentablemente todos los misiles van a apuntar a Corrientes. Yo creo que le van a dedicar un buen tiempo del año que viene en tratar de ganarnos la provincia. Y por eso te digo, ganar la provincia de Corrientes para el kirchnerismo, el peronismo en general, pero el cristinismo en particular es el objetivo político número 1. Pero para ganar la provincia de Corrientes vos tenés que ganar en Goya. Es el aporte de votos de Corrientes Capital más lo que representa Goya y la influencia que tiene Goya en los sectores tanto del departamento de Lavalle, Santa Lucía, son decisivos. Vos fijate que electoralmente siempre ha sucedido así y eso nos lleva a que estás justo en los lugares de mayor fricción política para todo el tiempo que se viene. Así que... Sí, por eso empezamos ya también a recorrer la zona, a ver de qué manera podemos ayudar, dónde la gente se siente más desamparada y poder asistirla y estar presente en todos aquellos sectores que nos necesiten. Así que estamos trabajando todos juntos, con todos los partidos de ECO. Hay una excelente relación, tengo una excelente relación con Ignacio Cela, por supuesto con Gustavo Valdés, así que estamos trabajando juntos. Sabemos que es la única manera, no hay chance de dividirse, tenemos que ir como todos unidos para no perder espacios. La elección pasada creo que los municipios que perdimos fueron porque en algún punto no nos pudimos poner de acuerdo entre nosotros y eso nos llevó a perder el municipio de Lavalle, el municipio de Esquina. Así que creo que el año que viene sabemos que tenemos que estar juntos para esta batalla. Sofía, muchas gracias por venir y bueno, queda abierta la invitación para cuando podamos seguir charlando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, que tengan todos buen fin de semana.